¿Se oye, se escucha bien? ¿No? Sí, ¿no? La nueva bestia de Lamborghini ha llegado, se acaba de presentar recientemente el reemplazo, la nueva generación de la familia Huracán, que viene cargadito de cosas, viene cargadito de ponis, de potencia, así que quédate para verlo. La verdad que este cacharrito va bastante potente, el hermano pequeñito va gordete. Cuenta con más de 900 caballos, acercándose peligrosamente a su hermanito mayor, el V12 atmosférico, que recientemente ha sido electrificado con esta nueva generación del Aventador, el revuelto. Hace el 0 a 100 en 2.7 segundos y su velocidad máxima está en 343 km por hora. Esto del hermanito pequeño se está quedando ya un poco corto. Y no solo es por esto. Seguramente ya habrás visto el título, habrás visto la miniatura. Y sí, es lo que lo que has visto es cierto, no te estoy mintiendo. Bajo el papel, bajo la ficha técnica, supera con creces los números que tiene el Huracán Performante. Pero ya sabéis que algunas marcas como Porsche, como en este caso Lamborghini, trolean un poco con los números y ya hemos visto al Lamborghini Huracán Performante bajar de esos números que pone la ficha técnica. Ese 2.8, ese 2.9 se convierten en 2.5, en 2.4, algo menos. Veremos a ver qué sucede, pero la rivalidad entre estos dos hermanitos está más que sentenciada. De hecho, va tan potente este bicharraco que no solo supera las 9.000 revoluciones por minuto, sino que llega a las 10.000. O sea, sí, 10.000, es decir, un 1 y 4 ceros para un coche turboalimentado. O sea, para un coche... Jamás hemos visto estas cifras en un coche de producción y esto es uno de los puntos clave de este vídeo. Vamos a tratar de averiguar cómo los ingenieros de Lamborghini, los italianos, han sido capaces de alcanzar estas revoluciones en este motor, mientras que sus rivales directos apenas llegan a las 9.000. Que me dirás, sí Jimmy, pero es que está el Porsche GT3 RS y no sé qué, que llega a las 9.000. Sí, pero esto es otra categoría completamente diferente porque estamos hablando de motores turboalimentados. Si nos vamos a su ejemplo más directo, el motor de McLaren, el del Senna, el del 720S, apenas llega a las 8.500, que sí que es mucho, pero no se acerca ni de lejos a esta cifra, a las 10.000 revoluciones por minuto como pico máximo. O sea, es que nos estamos volviendo locos ya. Pero antes de adentrarnos en las tripas, vamos a darle un repasito a ver qué han cambiado estos panas. En cuanto al diseño, tenemos un lavado completo de cara, siguiendo los mismos rasgos básicos del Huracán, pero un poco más cambiados, un poco más agresivos, más bonito por la parte delantera, más feo por la parte trasera a mi gusto. Ha perdido un poco la elegancia para mí, personalmente, con ese culamen que le han puesto, aún más agresivo con esa parte trasera en negro que le han puesto, quitándole volumen al coche, y aún más con esas aberturas gigantes que tiene en los neumáticos, más grandes que las que teníamos en el STO. Parecía que la agresividad en Lamborghini no se podía superar, efectivamente lo han vuelto a hacer, pero para mí ha perdido un poco la elegancia, el estilo que tenía el Huracán. Y si nos vamos al interior, también ha sido remodelizado, más tecnológico. Ahora contamos con 3 pantallitas. Esta extra está en la parte del cockpit, pero ya os he dicho, es un extra y ya sabéis cómo funcionan la movida de los supercoches. Aquí pagas el extra por todo y por la pantallita también. O sea, pagas un extra incluso por la rejilla, esa que tienes entre los asientos. O sea, una mallita asquerosa que puedes poner un bote de Coca-Cola. Se paga un extra por todo. También podemos destacar la parte del volante, que por fin lo han cambiado. De verdad me parecía horrible. Llevaba una barbaridad de años utilizando ese volante. Lo recuerdo ver desde el Lamborghini Murciélago. O sea, anda que no han pasado años, creo que más de 10 años desde la salida de ese coche, y seguían llevando ese volante que me parecía horrible. Ahora es más finito, más estético, más moderno, que desde luego que le hacía falta una renovación, por lo menos al volante. Ahora es más coqueto. Y ahora vamos a la chicha, a lo que habéis venido a este vídeo, ¿no? A meternos en las tripas de este pedazo de motor, de este nuevo motor que han introducido en la marca, porque para verte un vídeo básico, para decirte, mira, este es el aletín nuevo, este es el diseño, estas son unas nuevas luces, pues te ves, yo que sé, un vídeo de CarWow o un vídeo de quien quieras. Pero aquí vamos a la técnica, a meternos dentro, intentar averiguar cómo han sido capaces de alcanzar estas 10.000 revoluciones. Aquí en este canal vamos con todo, así que suscríbete ya al canal, te dejo tu tiempo a que le des a la campanita, bueno, ya no sé si existe eso, suscríbete al canal, dale like y yo te espero, espero todo el tiempo que haga falta para que le des ahí abajo, ahí, pincha ahí, dale a suscríbete, me espero, no te preocupes. ¿Ya te has suscrito? ¿Verdad que para este vídeo me he dejado un poco de barbita? A ver si me hace más profesional, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Con barbita o sin barbita? Igual mejor sin barbita, ¿no? Pero me hace más pro, me haces más hombre. Estamos ante un nuevo motor de la marca que se estrena en este nuevo modelo y que no tiene nada que ver con el Urus, aunque sea un V8 y tenga doble turbo. No tiene nada que ver, como veréis ahora, con la Urus.
Se trata de un V8, al parecer Twin Turbo, como vemos en las imágenes. Esto aún no está confirmado, de tipo Hot V, como dicen los ingleses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los turbos están integrados dentro de la V, de ahí su nombre, que es, eso está caliente que flipas. Los turbos los tenemos lo más cerca de la admisión y del escape, están dentro de la V. Esto se conoce como Hot V o V caliente, como lo quieras llamar. Es de 4 litros y cuentan con 800 caballos y 700 Nm de par. Es decir, que por cada litro contamos con 200 caballos. No está mal, siendo uno de los V8 turbo cargados más potentes que tenemos actualmente, junto al motor del McLaren Senna, el M840T, que también juega en estas ligas. Y luego por debajo tendríamos el de Ferrari, que tampoco está nada mal. Pero y ahora volvemos al tema importante, a las revoluciones. Alcanzar un alto régimen de revoluciones tiene que ver con la propia forma en la que se crea el motor, así que nos vamos a meter dentro del torito a ver si encontramos alguna justificación sobre esto. Una de las claves, entre otras cosas, es la forma en la que se diseña el volumen de desplazamiento del motor. ¿Esto qué es, Jimmy? Te lo explico. El volumen de desplazamiento es el espacio que barre cada cilindro durante todo su recorrido, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Y si multiplicamos el volumen de desplazamiento por cada uno de los cilindros, nos sale el volumen de desplazamiento total del motor, que en este caso son 4 litros. Esto se conoce como el volumen total del motor. Hasta aquí bien, perfecto. El volumen de desplazamiento tiene dos valores imprescindibles: la altura, que se conoce como la carrera del pistón, y el cabezón del cilindro, que se conoce como el calibre. Para entenderlo bien, os he puesto 3 ejemplos con diferentes relaciones de carrera y calibre que podemos encontrar en los coches con el mismo volumen de desplazamiento, que en este ejemplo pondremos 0,5 litros. Tenemos uno más chaparrito y más ancho, en el otro extremo tenemos uno más largo y más finito, y en medio tenemos lo que sería el equilibrio, ¿no? Una igualdad entre el calibre y la carrera. Lo más común, como habréis intuido, es encontrarte el del medio, que es un equilibrio entre maximizar la potencia y la eficiencia. Y luego veremos qué ventajas tienen estos dos extremos. Más o menos la velocidad de un pistón en los coches comerciales está en torno a los 20 metros por segundo. Entonces, si aplicamos esta velocidad a cada uno de estos 3 ejemplos que tienen carreras diferentes, el que tenga menos carrera, el que tenga menos desplazamiento, se revolucionará antes porque tenemos la misma velocidad y menos recorrido. O sea, esto tiene más que sentido. Amigos, también sabemos que la potencia, el par y la velocidad están internamente relacionadas a través de esta ecuación. Vamos a mantener el par constante. Ante un aumento de revoluciones de velocidad angular, tendremos más potencia. Cuantas más revoluciones alcance tu motor, más potente será con el mismo volumen de desplazamiento. Y esta es una de las ventajas de la configuración de uno de los extremos. Por eso los coches de competición como los de la Fórmula 1 suelen llevar esta configuración, en la que tienen un volumen de desplazamiento ridículo de 1,6 litros, pero son capaces de sacar 800 caballos de ese volumen. Porque estos coches, estos monstruos, alcanzan las 15.000 revoluciones por minuto. Maximizan la potencia que pueden extraer de ese volumen de desplazamiento. Tenemos otras maneras de aumentar la potencia sin aumentar el volumen de desplazamiento, que es, por ejemplo, introducir sistemas de sobrealimentación. Y en este caso, tanto en los coches de la Fórmula 1 como en el Lamborghini Revuelto, tenemos las dos cosas: altas revoluciones y sistemas de sobrealimentación, que en este caso son los turbos. Y de aquí salen esos 800 caballos y 730 Nm. Y que, ojo, este pico de potencia la alcanza entre las 9.000 y las 9.750, o sea... Es que me estoy repitiendo, pero es que esto es increíble. Pero claro, me he fijado en su rival más directo, el McLaren 720S, y me he dado cuenta que la relación carrera-calibre es mucho más alta en el McLaren 720S. Es decir, que tiene una carrera más corta que el Temerario. Sin embargo, no es capaz de alcanzar ni las 9.000 revoluciones. Entonces, claro, aquí ya, Jaime, tienes un contraste. Hemos hecho algo mal. No, porque también hay otros puntos que no os he comentado, como el sistema de distribución, de válvulas, el sistema de enfriamiento, la configuración de la admisión, la electrónica y también el tipo de cigüeñal que nos puede dar una explicación a esto. Lamborghini Temerario, como buen italiano, como buen Lamborghini, como buen toro, utiliza un cigüeñal plano que es muy conocido por ser usado por los italianos porque se escucha de maravilla. Sin embargo, al ser un cigüeñal plano, las muñequillas entre ellas están a 180 grados, por lo que si lo contrastamos con el cigüeñal cruzado, tiene menos par por vuelta. Pero también estos cigüeñales planos son capaces de alcanzar más revoluciones. Así que un grano de cal y otra de arena. Yo me quedo con los planos, aunque tengamos menos par, eso suena que es una delicia. La mayoría de coches italianos, los Ferrari, los Lamborghini, los que queráis, los que suenan bien de verdad, cuentan con cigüeñal plano. En resumen, los ingenieros de Lamborghini han tenido que recopilar, que armonizar todos estos puntos que os he comentado, la relación de calibre-carrera, el tipo de cigüeñal y todos estos puntos anteriores que os he comentado para alcanzar las 10.000 revoluciones en este motorcito que es una delicia, que es una pasada. Amigo, esto no acaba aquí. Si esto te parecía poco, te falta el postre.
porque estos no son los ponis totales que tenemos en nuestro italiano, no, son un poquito más. La fiesta de los ponis, de la potencia del veneno, no acaba aquí porque contamos con 920 caballos totales. Oye Jimmy, pero me has dicho que el motor de combustión tiene 800. Pues sí, lo siento, hay algo que no te he comentado, que está detrás, que nos dan ponis extras, así que vamos a verlo. Y además, este era el último modelo de Lamborghini que faltaba por electrificarse, ya te he dado una pista. Cuenta con 3 motores eléctricos, 2 en la parte delantera y luego otro de flujo axial entre la caja de cambios y el motor de combustión, que nos va a ayudar a varias cosas. Va a ser nuestro ayudante. La gracia de esta configuración es que tengamos una independencia de par y potencia en ambos ejes. La parte delantera será dominada por estos 2 motores eléctricos y la parte trasera estará manejada por el motor V8 y por este motor de flujo axial. Y al ser sistemas independientes se tendrán que comunicar entre ellos, la comunicación tendrá que ser plena para saber qué potencia tenemos que enviar a cada eje. Esto lo hará una centralita. Y esto se conoce como configuración split. Y esto nos trae una de las ventajas principales. Al no haber transferencia de energía, de potencia entre ambos ejes, nos deshacemos del túnel de transmisión. Y ese espacio, ¿quién lo rellena? Nos aprovechamos de que ha desaparecido el túnel de transmisión para integrar la batería, el elemento que nos va a dar la potencia eléctrica. Es de 3,8 kWh, que parecerá pequeña, es una mierda. Es una cagadilla, pero es bastante peleona, ahora lo veremos. Les ha ido la pinza incluso con la batería. Eso sí, tampoco te prometo cuánto te va a durar. Como decíamos, los motores delanteros cuentan con una potencia pico de 220 kilovatios y con ellos vamos a completar la tracción a las 4 ruedas. El all-wheel drive, la tracción a las 4 ruedas, siempre va a ser híbrida por este sistema split que tenemos. Y luego tenemos el motor de flujo axial, que nos va a ayudar a rellenar esos huequitos de vacíos de potencia y par que nos den los turbos cuando se estén hinchando. Mientras se están hinchando va a decir el otro: oye, compadre, nos complementamos y mientras tú te hinchas yo doy la potencia, y cuando ya des tu pleno régimen de funcionamiento, cuando estés ya hinchado, ya entregas la potencia y yo me callo. También actuará como motor de arranque y como generador. Así que tenemos 2 formas de recargar la batería: a través del motor de flujo axial o a través del enchufe. Es decir, que sí, este Lamborghini es un híbrido enchufable y que tenemos una potencia máxima de recarga de 7 kilovatios, que es una cagadilla, pero como la batería también es una cagadilla, nos viene perfecto porque más o menos en torno a la media hora, 35 minutos 40, tendremos cargada al 100% nuestra batería. Oye, esta batería no es muy pequeña para ser un híbrido enchufable, sí, tienes toda la razón, pero como os he dicho, es pequeñita pero peleona, o sea, te saca una potencia pico de 220 kilovatios. Es una batería que tiene una potencia desmesurada si lo comparamos con la capacidad que tiene, 3,8 kilovatios hora. Y para hacernos un contexto de cuánto potente es, he hecho un Excel, he pillado varios ejemplos y vamos a utilizar el ratio de potencia de descarga. Es decir, vamos a dividir la potencia máxima que nos puede ofrecer cada una de las baterías de estos ejemplos y lo vamos a dividir entre su capacidad. Y ahora veréis que esto tiene un poco de truco. No el más alto siempre es el mejor. Jimmy, pero entonces las baterías de los vehículos eléctricos son una mierda, no sirven para nada, ya lo sabía yo desde hace 20 años. No, tranquilo, porque esto no va así, ya te lo he dicho. Como te he dicho, este ratio divide la potencia máxima que nos puede brindar entre la capacidad, entre la autonomía. Entonces, cuanto más alto sea este ratio, sí, mayor potencia te entregará, pero menos autonomía tendrás. Y en los coches eléctricos lo que no puedes bajar es la autonomía, porque si no, apaga y vámonos. O sea, lo único que no puedes tocar en los coches eléctricos es la autonomía, porque ya tienen la justa, así que quitarle más sería un suicidio. Por eso vemos que el ratio en los coches eléctricos es mucho más bajo, porque cuentan con muchísima más autonomía que en los coches híbridos. Tienen que buscar un equilibrio en este ratio para tener la potencia que necesitan, pero también la autonomía necesaria. Sin embargo, los coches híbridos deportivos, como veis, tienen, unos ratios desmesurados porque la cantidad de kilómetros que pueden hacer con la batería. ¿Tú te crees que al Lamborghini, a un Ferrari SF90 o a un McLaren Artura le importa hacer 2 kilómetros o 20? No, lo que importa es maximizar las capacidades de ese sistema eléctrico, darte esas ventajas que tienen los sistemas eléctricos. Por eso tienen una capacidad muy pequeña, una autonomía terrible, y con ello tienen baterías súper pequeñas que pesan muy poco, pero con potencias desmesuradísimas, comparadas con los ratios de los vehículos eléctricos. Aunque también podemos destacar el ratio del Rimac, que es bastante alto para ser un vehículo eléctrico, pero ya sabéis la categoría de vehículo eléctrico que tiene el Rimac, es una pasada ese coche. De todos los ejemplos que he pillado, es el ratio más alto de los coches híbridos. Han metido todas las pilas en paralelo y han dicho la autonomía, que si son 2 kilómetros, que son 5... me sirve. De ahí que la batería tenga 3,8 kilovatios hora y que tenga un pico de 220 kilovatios. Eso sí, para este ratio he utilizado la potencia máxima continua que te puede dar la batería, que es en el modo eléctrico, que son unos 190 caballos.
Y ahora vamos a los modos de conducción, que hay un montón. Hay diferentes categorías de modos de conducción. Creo que hay hasta 31. Es un poco lío porque no hay mucha información, así que no vamos a profundizar en ello. En el volante de este nuevo Lamborghini, como ya es habitual en la marca, vas a poder controlar la mayoría de aspectos y settings de tu Torito Bravo. Contamos con nada más y nada menos que con 4 magnetinos. El de abajo a la izquierda es para elevar el morro del coche, algo indispensable en estos coches si no te lo quieres cargar. En la corona superior tenemos un botón con la banderita para activar el launch control y la corona roja es para ir cambiando los modos de conducción, que contamos con 5 diferentes. Pero que estos no son los únicos. Contamos con el modo Cheetah, que es el modo eléctrico, que actuarán únicamente los 2 motores frontales, proporcionándonos esos 190 caballos. Luego tenemos el modo Strada, donde desbloqueamos aquí el V8 Twin Turbo. Y luego tenemos el modo Sport, Corsa y Corsa Plus. Este último ya es para valientes porque te desactiva cualquier sistema de control y de tracción posible. Es ir un poco al infierno. Y con estos 3 últimos modos ya contamos con la chicha total, con los 920 caballos. Y luego en el otro lado del volante, en la parte superior, tenemos un botón para activar el modo eléctrico y una corona en la que tenemos 3 modos más. El modo Recharge, en el que el sistema eléctrico tratará de recargar al máximo la batería, comprometiendo obviamente, eso sí, el rendimiento, pero si pones este modo no es para aplicar los 920 caballos. Cada modo tiene su ser. Y según he entendido, esta última corona es para modificar el comportamiento del sistema eléctrico, pero no sé si se van a poder combinar y conjugar con todos los modos de conducción que os he comentado anteriormente. Entonces está ahí un poco la cosa, así que ya veremos a ver cómo funciona este sistema. La corona que nos queda ya es para el nuevo Drift Mode, para que hagas el canelo un poco con tus amigos, y ya está. Y ahora bien, esto está muy bien, es una pasada, es la generación más potente. Ahora con esta generación tenemos contentos a todo el mundo, nuestros amigos, los medioambientales, que contamos con un sistema eléctrico, pero bueno, no mucho porque contamos con ese V8. Es que el robot Sebastián se está... Bueno, Sebastián se está un poco... Pero no mucho porque contamos con ese V8 de 800 caballos, pero también tenemos contentos a los de gasolina, a los diésel, a los cabezones, a los que les gusta el motor, porque seguimos contando con un motor de combustión, con un V8 Twin Turbo de 800 caballos, pero tampoco tanto porque se nos ha ido tristemente ese V10 atmosférico que sonaba como una auténtica barbaridad. O sea, eso era una delicia de escucharlo, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Hay situaciones peores. Eso sí, toda esta parafernalia de caballitos, de la combinación de este sistema eléctrico y el sistema de combustión, nos ha llevado a que, oye, pues esta nueva generación ha engordado un poquito. Concretamente 308 kilos más en seco que su antecesor, el Lamborghini Huracan Performante. Así que con los líquidos y todo, probablemente llegue a los 1800 kilos, que está un poquito más panzón ahora, pero sus rivales están en torno a estos kilos, así que no pasa nada. Se le permite. Y yo creo que la parte de aerodinámica la voy a dejar para un vídeo aparte, porque creo que es un punto súper interesante de ver cómo cada uno crea sus soluciones para ser los más rápidos en pista, tanto en las situaciones de mínimo drag, en las rectas, como en las situaciones donde necesitamos máxima carga aerodinámica, como es en las curvas. Al final ser los más completos posibles para bajar al máximo el cronómetro. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Denle like, suscríbanse y nos vemos al siguiente vídeo. Aplaudir, aplaudan. Ya acaba el vídeo.